Hola Víctor, buenas tardes, buenos días, buenas noches, en el momento en que nos estén acompañando. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Es un placer. Víctor, Sí. vamos a iniciar nuevamente con una de nuestras sesiones en las Ajá. que resolvemos situaciones, resolvemos dudas, compartimos un poquito más acerca de lo que se hace y pues conocemos también un poquito más de lo que el terapeuta Víctor Macías tiene que compartir. ¿Sí? Dale, dale, dale. Sí, sí. Bien, vamos a comenzar con este comentario. Bueno, más bien es como una, no sé si decirle como vivencia, en el que esta persona nos comenta que tiene una vida mecánica, una vida en la que constantemente está andando y de pronto siente que todo se le va a venir abajo, siente que le falta el aire, siente que le da como una crisis de ansiedad, como que no sabe qué es lo que está pasando, cuando pues ella no siente que no le hace daño a nadie, siente que no está en peleada con nadie, siente que pues no encuentra un eje que sea como el detonante, ¿no? Bien, bien. Pues estos estados de depresión, de ansiedad, de pánico, como suelen denominarse, tienen un inicio en alguna intervención. Nuestro cuerpo energético se ve afectado, nuestra burbuja, nuestro huevo luminoso, nuestro huevo energético, como dije, nuestra burbuja se ve afectado por interferencias. Esas interferencias mayormente energéticas tienen un componente emocional. Este componente emocional es derivado de situaciones, derivado de experiencias, derivado de sueños que podemos tener. Estas complicaciones llevan a que nuestro huevo luminoso, nuestro campo energético se vea interrumpido, ¿sí? Por estas emociones, se vea interrumpido por larvas, por seres que succionan energía y provocan este desequilibrio. Como nosotros somos creados a base de amor, nuestra energía es de amor, estos seres no pueden succionar esa energía. Entonces lo que hacen es accionar este pájaro carpintero que está acá para que empiece a distorsionar nuestra frecuencia, para que empiece a bajar nuestra frecuencia, nuestro campo magnético, electromagnético, nuestro campo frecuencial. Con estas interferencias se ve alterado nuestro campo electromagnético, nuestra aura, se ve alterado esta energía y nos descompensa. Como dije anteriormente, estos seres se alimentan de energía densa. Nuestra energía está hecha en base al amor. Ellos no se pueden alimentar de esta energía. Entonces, a través de estas intervenciones, de intervenciones emocionales, de modificar nuestras experiencias, ¿sí? Modifican esta energía, la llevan a un estado denso, la llevan a una frecuencia pesada en donde pueda ser absorbida por ellos. ¿Y de qué manera lo hacen? A través de los sueños, a través de las pesadillas, a través de emociones tóxicas, de momentos extraordinariamente pesados, malos, dañinos, pueden modificar nuestro ambiente. Tienen la sutileza de modificar sin que nos podamos dar cuenta. Tienen la ganancia de que modifican, de que pueden ver todo este espectro y a través desde la cuarta dimensión entran a modificar nuestro estado frecuencial. Entonces,
Nuestro deber es cuidarnos, protegernos, estar atento a estas intervenciones. Buscar la manera de poderlas sacar, liberar, y si no, buscar quién nos ayude a sacar estas intervenciones, a limpiar nuestro huevo, nuestra energía, nuestra frecuencia, a poder llevar una salud espiritual, por llamarla así, más acorde a lo que deberíamos estar, a la frecuencia que deberíamos estar. Para esto siempre hemos dicho que es sí o sí necesario el autoconocimiento, la autoobservación. Eso es una condición que no podemos dejar pasar por alto. Al conocernos vamos a empezar a establecer una relación entre los estados anímicos. Al entender nuestros estados anímicos, nuestros estados de ánimo, vamos a saber cuándo se complica algo, cuando nuestra energía se ve interferida, cuando hay algo que interfiere o cuando llegan esas emociones o esos acontecimientos en que quieren modificar. Al reconocer nosotros esos estados de ánimo, vamos a poder dar vuelta a la ecuación. Por eso siempre se dice que esto es un juego. ¿Estamos sometidos? Sí. ¿Estamos intervenidos? Sí. ¿Nos usan? Sí. Pero es un juego. Lo podemos jugar de la mejor manera posible. Y la mejor manera de jugar un juego, ¿cuál es? El conocimiento. Conocernos a nosotros, conocer el juego, conocer esta matrix, entender qué es lo que es esta matrix. Entonces, desde ahí podemos entender y empezar a disminuir estos ataques de pánico, ansiedades, frustraciones. Otra técnica para poder sanar esta realidad, que no es una realidad, es una realidad ficticia que se nos impone para poder modificar estas energías, son con una de las terapias que damos ya hace mucho tiempo, que es una sesión de liberación cuántica. Liberación, ¿sí? Cuántica. ¿Y qué significa esto? Es que a través de procesos de inducción, de hipnosis, podemos liberar y cortar lazos con entidades, con ciertos trabajos esotéricos, lazos con ancestros, lazos en donde nos están permanentemente atándonos a los apegos. Recuerden que los apegos, no solamente están los apegos buenos, sino hay apegos a situaciones dolorosas, y son los más difíciles de cortar. Entonces, con esta sesión, con estas terapias, no solamente vamos a encontrar un equilibrio, sino vamos a encontrar la manera de entender cuándo se produce. En esta terapia cortamos con esos lazos, cortamos con esos apegos y se intenta entender la situación por la que está pasando el paciente. El mismo paciente entienda, vea de dónde viene. Al reconocer de dónde viene, ya tiene otro sentido. Recuerden que lo que uno hace como chamán es ir al inicio de cada proceso. Ese estado frecuencial de ansiedad, un estado de pánico, es un trauma. Y como todo trauma, el chamán sabe y entiende que tiene un origen. Ese trauma es el resultado de ese origen. Es la forma en que se manifiesta en este cuerpo esa historia, eso que pasó, eso que vivimos, ya sea en esta realidad o en cualquier otra. ¿Sí? Entonces, vamos a ir al principio, al inicio, y de ahí lo vamos a cambiar. Siempre y cuando esto lleve a una sanación rápida, sostenida en el paciente, que el paciente también puede entender este mecanismo, cómo se maneja. Es una terapia muy útil,
muy sanadora, muy vertiginosa, porque nos hace entender de golpe situaciones que creíamos que no tenían una realidad verosímil, ¿sí? Así que los invito a que puedan disfrutar de una terapia así, los invito a que se animen a hacerla, a que tomen la decisión y que permitan que ustedes mismos puedan controlar su vida y no hayan intervenciones. Recuerden que uno como terapeuta, como chamán, busca la libertad del ser, la libertad, que nadie nos dirija, que nadie nos imponga, que nadie nos esté indicando cuál es el camino. Recuerden que no hay dioses, no hay gurús. Hay un ser supremo, sí, pero no hay gurús, no hay maestros. El verdadero maestro está aquí y hay que entender cómo llegar a él, cómo llegar a ese ser, a ese maestro que te va a indicar el camino. Y nosotros te ayudamos a encontrar tu maestro interior, tu propio maestro, tu propio gurú, tu propio ser luminoso, tu propio humano luz, que es el que te va a indicar el camino. Él y solamente él es. No sé si con eso Manuel ha quedado más o menos explicado. Sí, sí, me llama la atención, Víctor, esa parte que mencionas dentro de la terapia. Bueno, vamos a irnos por 3 puntos que tal vez nos ayudarían o les ayudarían a las personas a conocer un poquito más de esta terapia. En el primer punto me gustaría que viéramos tú mencionabas que estas cosas, por decirlo de Entidades, una manera, sí, están alrededor, están ahí como queriendo sí. intervenir, hacer tal o cual cosa. ¿Hay algo en específico que, por ejemplo, sea como el detonante para que de repente se vuelvan locas y quieran comer o vaya, intervenir directamente, como es el caso pues de darle como un norte al que Bien, estamos tranquilos y de repente... bien. Antes de que sigas con las preguntas, voy a responder esta, porque es muy importante. Es muy importante. Para que un trabajo esotérico entre, tiene que haber un gancho. Para que una emoción detone dentro, tiene que haber un gancho. Para que un ser pueda intervenirte, tiene que haber un gancho, tiene que haber un lazo, tiene que haber un trato, un contrato, tiene que haber algo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde viajamos. Ahí es donde vamos a ir a ver qué es lo que pasó. ¿Por qué esa larva, ese ser que está pegado pudo entrar? Porque el huevo no puede, o sea, el huevo está tan bien hecho que no hay posibilidad de que ingresen salvo que le demos autorización, salvo que con una emoción podamos abrir el huevo, una emoción de dolor, salvo que con algunas prácticas esotéricas que no conocemos o que no tenemos el conocimiento necesario para saber si debemos asistir o no, nos abran desde ahí y por ahí puedan ingresar. Cuando un detonante, cuando una emoción salta de golpe o no sabemos por qué salta, es porque nuestro huevo se ve comprometido. Estas larvas energéticas que han sido filmadas por cámaras Kirlian, que son cámaras que detectan la energía del cuerpo, son larvas, se ven como bichos, ¿sí? Que succionan energía. Nosotros no la podemos ver porque nuestros ojos están ambientados a lo físico, no a lo energético. No vemos la corriente, pero la sentimos. Lo mismo pasa con estas entidades. Si quisiéramos, la podemos sentir. Porque hay gente que dice, siento algo aquí, siento algo pesado, algo que lo está sintiendo. Entonces, estas larvas actúan, entran a través de emociones, a través de recuerdos. Esas larvas tienen un lazo con este pájaro carpintero que está. Entonces, cuando estamos bien y no pueden alimentarse, accionan y empiezan. Por eso es necesario mantener este campo energético limpio, saludable, restaurado y no andar
En esto voy a quedar mal con muchos, pero bueno, no me gusta quedar bien con todos. Hay ciertas personas que están siendo dirigidas, comandadas por otros seres que los invitan a ciertas prácticas, reuniones, ceremonias y muchas cosas así, portales de uno, portales de otro, y donde ahí son activados esos centros energéticos para que estos seres puedan pegarse. Es muy fácil verlo, bueno, para nosotros, pero ¿qué es lo que pasa? Que yo en la terapia te lo hago sentir y te lo hago ver para que veas y te hago ver de dónde viene el hecho que hizo que eso se pegue en el momento exacto. Y cuando el paciente lo ve, ya al solamente reconocerlo ya está el 50% de la terapia hecha, porque el resto es limpiar y sacar y lo hacemos en el momento. Entonces, ¿cómo se detona o por qué es en base a estas larvas? Y estas larvas están por algo. Entonces necesitamos saber no solamente limpiar, sino cortar con ese lazo, cortar ese contrato, ese lazo, esa promesa, cualquier promesa, ¿eh? Es esas promesas que hacíamos de lealtad, te amaré para siempre. Y resulta que se pelean y la otra le mentó la madre, o como dicen aquí, se armó un desastre, pero quedó esa promesa, te amaré para siempre. En la lealtad, ahí hay un pacto. Entonces, en la lealtad estamos aceptando todo lo que el otro nos tira. Otra lealtad, las enfermedades. Cuando dicen, quiero ser como mi padre. Tu padre murió de un Alzheimer, de una diabetes descontrolada, y quiero ser como mi padre. Esa es otra lealtad. Cuando se dice que las enfermedades no son derivadas, ¿sí? De padre a hijo, no, las enfermedades se pasan familiarmente por costumbres, por creencias, por memorias, ¿sí? Está visto desde la medicina que hay solo hasta ahora algo de 3 o 4 enfermedades que se pasaban de generación en generación por el físico y las 4 eran síndromes, no eran enfermedades. Entonces, las enfermedades se transmiten en la familia por creencias, por costumbres, y dentro de las costumbres viene la manera de comer, la manera de tratarse, la manera de alimentarse, la manera de cómo ver la espiritualidad, el amor propio. Entonces, los detonantes son muchos. Y aquí los vas a ver, los vas a conocer y lo más importante es que los vamos a sanar. Ahora sí, Manuel, pasemos a los otros 2 puntos. Ese es el segundo punto al que quería llegar. Mencionabas también que dentro de la terapia la sanación es en ese mismo momento. Me hace recordar varios comentarios, bueno, los voy a mezclar aquí, del sentido de que tienen dolencias específicas, así como esta parte de la ansiedad que es como el detonante, la Sí, dolencia específica también tiene que ver con estas cosas. sí, muchas veces sí, muchas veces sí. Lo que pasa es que cuando un cuerpo se enferma, esto es un cuerpo físico. Cuando un cuerpo se enferma, tiene que intervenir otro cuerpo físico para sanarlo, que aquí es un médico, ¿sí? Pero tenemos que sanar la energía, porque de nada sirve que sanemos el cuerpo físico si nuestra energía está manchada. En ese huevo está el recuerdo, la memoria, la programación de esa enfermedad. Entonces lo sacamos desde aquí y lo sanamos desde aquí también. ¿Para qué? Porque si el cuerpo se enfermó, ya no avance
en esa enfermedad y se detenga ahí y muchas veces vuelve, se empieza a autosanar porque el cuerpo se autosana solo. Tenemos el milagro que nuestro cuerpo se autosana, pero para que se autosane debemos limpiar nuestra energía. Ahora, esta terapia en niños funciona muy rápido, 2 días, 3 días, 5 días. Hemos tenido casos de autismo en donde el niño a los 2 días empieza a hablar o a los 3 días, o niños que les costaba caminar o les costaba cierta condición física y después de esta terapia empiezan a reaccionar. Ahora, en los grandes tarda un poco más. Y esto tiene mucha visión y mucha similitud a lo que explicaban los chamanes antes. Los chamanes decían que cualquier brujería se instala primero en el campo espiritual, ¿sí? En el campo energético y luego se traslada al físico. ¿Por qué? Porque antes de este cuerpo físico está el campo electromagnético, el campo frecuencial. Ahí se pega y de ahí entra. Lo mismo es la sanación, se limpia acá y el cuerpo empieza a reestructurarse. Es fantástico ver cuando los cuerpos empiezan a reorganizarse, cómo los órganos empiezan a producir otra vez lo que ya no producían, cómo la sangre se empieza a limpiar. Pero es un proceso, todo es un proceso y tiene mucho que ver lo que hace el terapeuta y lo que hace el paciente. ¿Sí? La manera en que tiene fe el paciente en sí mismo, no en el terapeuta, en él, en creer que él lo puede hacer, porque nosotros podemos hacer. Recuerden que el chamán no cura, el chamán modifica un estado de energía para que el cuerpo entre en sanación. Cuando el paciente no puede o no entiende la manera, ahí sí interviene el chamán y lo puede sanar, pero con su ayuda, con su permiso, de esa manera actúa. Esto viene también a la parte de que en algún momento también hablábamos acerca de el representante, ¿no? Claro, Sí, me lo asocio ahorita por la cuestión de la depresión, de que a lo mejor la persona está en un estado depresivo tan adentro que sería necesario o sería importante que intervenga ahí el representante, ¿no? claro, un representante que tome, o sea, que entre a este mundo nosotros le llamamos campo de modificación neutral o campo neutral de modificación, que es la cuarta dimensión. Ahí entramos y ahí llamamos al cuerpo, al espíritu, al cuerpo astral de este ser, a su conciencia. Le pedimos permiso y de ahí el representante empieza a trabajar, presta su cuerpo, su energía para que el paciente pueda empezar a sanar. ¿Sí? Es hermosa, la sesión es hermosa. Pasan cosas inverosímiles. Pasan cosas que son difíciles de creer, desde cosas físicas aquí, porque se empiezan a modificar estructuras. Energéticamente se modifican los campos energéticos y el paciente que está despierto de pronto observando toda la sesión se entra a dormir, empieza a modificar y él también ya entra a ese campo a trabajar. Y ya empezamos a trabajar con los dos. Es hermoso, son sesiones hermosas, pero muchas veces necesitamos que entre el representante. ¿Por qué? Porque ya está ambientado a entrar, ya es más fácil, conoce las reglas, conoce con quién sí, con quién no, o sea, ya entiende el campo, ya entiende la morfología energética de ese campo para poder trabajar. Luego de esa sesión, sí es muy posible que se pueda trabajar con el paciente también en algunas otras sesiones. Y el paciente ahí, la sanación se hace aún más rápido, porque él mismo experimenta todo ese cambio, ese flujo energético que se empieza a modificar, él también lo experimenta. Así que sí, es hermosa, es una terapia hermosa, Manuel. Sí, sí, sí.
¿sí? Ujú. Bueno, Y queda, vos la has vivido, vos. sí, ¿Cuál es tu experiencia? sí, para allá es para donde iba. Eh, es una parte que te permite reconocer, te permite identificar, te permite ahora sí que ser consciente, aún en el inconsciente, de todas aquellas decisiones que pues de alguna forma has tenido que dar y a la vez cómo es que todo va cambiando, cómo es que todo comienza a mejorar en ese sentido desde el momento en el que se finaliza la Eh, sesión conforme va avanzando todo. ¿Por qué? Porque es el, ahora sí que es, no quiero que se interprete como que es la píldora mágica, porque mm, no es así, pero el cambio es notorio, es muy notorio. Y no solo es como que, ah, bueno, ya me curé, ya hice, ya. No, 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 no. O sea, es un sentido, una sensación de bienestar, es una sensación de paz, es una sensación de tranquilidad, es una sensación de que tengo apertura para poder recibir, dar y generar todavía muchísimo más para mí y para mi entorno. Exactamente. Y eso me lleva a la última cuestión que quería decirte, Víctor, eh, para que también ayudemos a estas personas a que conozcan un poquito más. Ajá. Eh, Anteriormente mencionabas la duración de esta terapia, que de alguna u otra forma, algunos acercamientos ha sido como una constante de que, oye, ¿por qué dura tanto? Quiero dar un punto desde el punto extra, punto que ya la tomó, que realmente no se siente el tiempo Claro. que es. Sin embargo, ¿cómo podemos mencionarle a las personas que no se siente el tiempo que es? Bien. Esto es así. La terapia tiene generalmente dos partes. La primera parte es ver cuáles son los puntos que vamos a tratar. No es un solo punto. No es que vengo por una depresión. ¿Ok? Venís por una depresión. Perfecto. Pero necesitamos más, porque es una terapia en donde vamos a ver más cosas. Vengo por una depresión, vengo a saber por qué no me sale esto, vengo a saber qué pasó cuando tenía 10 años y que me asustaban y me quedó un miedo, vengo a saber por qué no puedo tener hijos, vengo a saber por qué mi hijo le está pasando esto, vengo a saber cómo está mi mamá que falleció, vengo a saber esto, vengo a esto, vengo. Necesitamos 5 o 6 puntos en los que vamos a trabajar. Entonces, ¿por qué? Porque hay que aprovechar, ya que estamos ahí, vamos a ir trabajando. Muchas veces, varios puntos nos llevan a un solo final, a un solo motivo, a una sola intervención que hay. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a sanar muchas cosas, vamos a alivianar muchas cosas, vamos a entrar en un spa espiritual, energético. Vamos a entrar a un mundo cuántico donde vamos a poder trabajar tantas cosas que no se siente el tiempo, no se lo siente el representante. Queda muerto, eso sí, queda tirado. Pero bueno, el rep- ¿por qué? Porque el representante está 1 hora y media canalizando. Y como yo también canalizo, yo puedo ver qué es lo que está pasando. Entonces, el trabajo se hace más rápido, se hace relativamente liviano en el tiempo, pero se trabajan muchísimas cosas. Si trabajáramos un solo punto, tardaríamos poquito, pero ya que vamos a hacer uno de esos trabajos tan bonitos, tan buenos, es necesario y conveniente que se trabajen muchos puntos, varios puntos. Y obviamente todos los pacientes cuando le empezamos a decir, pero dame más información sobre esto que vamos a trabajar. Ah, y en tal fecha pasó esto. O desde tal fecha mi empresa ya no funciona más. Y yo como dueño entré en una depresión.
o mi familia se vio afectada por la muerte de tal, o desde que nos cambiamos a esta casa no podemos avanzar, o desde que mudé la empresa de lugar no hay resolución, o no encuentro qué es lo que puedo hacer con mi familia, conmigo. Entonces, a esos puntos nos abocamos a la resolución. Recuerden que todo va en la libertad. Entonces, mientras más libertad tengamos, mejor decisiones tomamos. A eso es a lo que siempre yo apunto, a la libertad del ser, a que seamos libres, livianos, sin tanto peso. No sé si eso contesta Manuel. Sí, sí. Creo que eso está muchísimo más claro. Qué bien, qué bien. Bien, Víctor, eh, te agradezco por dar la resolución, te agradezco por esta pequeña sesión. Les agradezco a ustedes que nos sintonizan y pues no se olviden de compartir con la persona, la familia, con quien ustedes consideren que pueda servir esta información. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un gran abrazo. Los saludo desde el corazón. Gracias.